voy a explicar la parte lógica de la aplicación. Para que el sistema sepa los recursos que va a utilizar la aplicación, pues hay que manifestárselos en el fichero de manifest. En este fichero, pues he manifestado los permisos que voy a utilizar. El único que voy a utilizar es el de internet, acceso a internet. Y los detalles de la aplicación. Por ejemplo, el nombre. El nombre donde se van a mencionar los datos. El icono. El tema que va a utilizar. El tema ya personalizado de día y noche, ¿no? En modo oscuro. Y las actividades que va a utilizar. En mi caso solo va a utilizar una. ¿Qué son las actividades? Pues las actividades son las pantallas con las que el usuario va a interactuar. En mi caso solo es una porque he utilizado Fragment para, para la aplicación, que es la forma recomendada de Google para las aplicaciones Android. Pues aquí le manifestamos la actividad que va a utilizar, que es Main Activity. Le decimos que es la principal y que va a ser la de lanzamiento, la que se ejecute en el lanzamiento de la aplicación. Y no mucho más. Ahora voy a explicar lo que es el Main Activity, la pantalla principal, la actividad. Lo primero que sucede en esta Activity es que sobrescribe la función create, que es la función que se ejecuta al crear la actividad, y le asignamos un layout gracias a ViewBinding, utilizando ViewBinding para indicarle el layout a la actividad, que en este caso es Activity Main, Activity Main Binding, y le decimos que lo infle. Al inflarlo, pues es como que renderiza ese layout y lo guardamos en una variable. Esa variable, pues le indicamos a la actividad que la vista de esa actividad va a ser la inflación del layout. Luego, ¿qué ejecuta esta actividad? Pues solo una función, que es lo que hace es crear un canal de notificaciones. Un canal de notificaciones que a partir de la API 26 de Android para arriba, pues es necesario crear canales de notificaciones personalizados, ya que así el usuario podrá silenciar ciertos canales sin necesidad de silenciar toda la aplicación. Pues al llamar la función create notification channel, pues lo que va a hacer es verificar el API del sistema que le está ejecutando, y si es mayor a la O, que es la 26, pues lo que va a hacer es definir el canal de notificación, ¿no? Poniéndole un identificador al canal, un nombre, una descripción y una importancia, que en este caso va a ser la de defecto, que por defecto es alta. Y ahora creamos una variable en el cual definimos la creación del canal de notificación, donde le pasamos las variables que hemos creado, el identificador, el nombre, la importancia, y le añadimos la descripción, que es opcional. Ahora pues lo que hacemos es una variable notification manager, que va a ser igual al servicio de notificación del sistema, y lo que haremos con esa variable es llamar al servicio de notificación del sistema, llamaremos a la función de crear la notificación y le pasaremos pues la notificación que hemos creado, ¿no? Ahora, la parte de el layout. Pues el layout es un fichero XML donde establecemos pues los objetos, las vistas que va a tener el usuario en esa pantalla.
en este caso solo tiene un contenedor de fragmentos. ¿Qué son los fragmentos? Pues los fragmentos son como actividades, pero mucho más dinámicos, mucho más flexibles, consumen mucho menos al sistema. Y es el método recomendado para el desarrollo de las aplicaciones. Ahora, ¿qué se ejecuta en este contenedor de fragmentos? Pues se ejecuta Nightgraph. ¿Nightgraph qué es? Es el mapa de fragmentos que he creado para la navegación del usuario. Aquí lo tenemos. Donde podemos ver todas las pantallas que tiene el usuario que al interactuar con la aplicación, pues en algún momento tendrán. Empezamos por el principio. El principio es Splash Screen. ¿Splash Screen qué es? Pues es un fragmento en el cual solo va a mostrar una animación de carga que es parte de la librería de Lottie de Airbnb. Es una librería libre que he utilizado para la animación de carga, que visualmente me gustó y por eso decidí implementarla en la aplicación. La parte lógica de este fragmento, pues lo único que hace es llamar a una función que es un contador. Este contador pues dura 2 segundos con 3 milisegundos y tiene intervalos de 1 segundo, el cual no he utilizado para nada. Es obligatorio establecer. Cuando acabe el contador, pues lo que va a hacer la aplicación, el fragmento, va a ser verificar si el usuario ya se ha registrado anteriormente y no ha cerrado sesión. Y si ese es el caso, pues lo llevará a la pantalla de saludo, al fragmento de saludo. En caso contrario, pues lo llevará a la pantalla, al fragmento de autentificación. Y con esto empezamos a ver el contador. Eso es todo lo que tiene el splash screen, que vendría a ser esto, la pantalla de carga y esto. Ahora nos lleva a esto, como esta cuenta, esta aplicación en el emulador no tiene ninguna cuenta registrada, pues nos lleva a la pantalla de autentificación. La pantalla de autentificación, pues es la pantalla de out activity. Vamos a ver. El out fragment, pues en este fragmento es igual que el anterior, el splash screen. Se ejecuta de la misma forma, con un método onCreateView, donde se define el layout que se va a inflar y pues que al acabar el método de creación pues retorne el layout. Pues al crear la vista, pues llamamos a una función de setup. ¿Qué es la función de setup? La función de setup es una función que he creado donde asigno la parte lógica a los botones. Aquí lo primero que indicamos es que llamamos al layout que le hemos asignado a este fragment. Llamamos al objeto create account, que es un botón, es este botón. Como podemos verlo aquí, es un objeto de un botón que al ser presionado pues crea una variable, que esa variable va a ser igual al manager de las direcciones de este fragmento y que va a realizar la acción de pasar de este fragmento al fragmento de account fragment y le pasará un string que es sync up de creación de cuenta. Luego de eso llamará a FindUpController, que es el que se encarga de la navegación entre fragment. Llamará a su método navigate y le pasaremos la acción que queremos que realice, ¿no? Para el botón de login es lo mismo, solo que en vez de
ser sign up, le pasamos el string de sign in, de login. Eso veremos para qué es más adelante, cuando explique la siguiente pantalla, el siguiente fragment. Y también tenemos el botón de Google, que al ser presionado, pues lo que hace es llamar el constructor de Google y asignar una variable. El constructor que va a ser el método de login por defecto, con un token por defecto que viene de Google, y que va a requerir pues su correo, su cuenta de email, su cuenta de Google, y que con este parámetro pues le decimos que se construya. Luego creamos una variable que va a ser el login con el cliente. Va a ser una pantalla de login, va a ser la pantalla con la cual el usuario podrá loguearse a través de Google, en el cual le pasamos los parámetros que hemos decidido, ¿no?, establecidos aquí arriba, y decimos que se ejecute en el contexto que necesite. ¿Cuál es el contexto que necesita? Pues el mismo fragment de autentificación. En caso de que el usuario haya llegado aquí de alguna forma, por ejemplo, si ha borrado los datos de la aplicación, pero no ha cerrado cuenta, no ha cerrado su sesión en Google, pues lo que hace es que al apretar el botón y abrir esta ventana, pues cierra la sesión que ya estaba abierta. Start Activity for Result. ¿Qué es esto? Es una función que se encarga del login a través de Google, ¿no? Que cuando ya se haya registrado, cuando termine esa ventana de login, cuando termine, pues lo que hace es enviárselo al fragmento, a la actividad, a la pantalla donde está el usuario. Y al hacer eso, pues nos pide un identificador, que el identificador puede ser un número aleatorio. En este caso es una variable con un valor 100. Sobreescribimos la función de onResult de la activity para que cuando estos datos sean enviados a la actividad, pues verifique si el código requerido es igual al código que le hemos asignado nosotros, que lo va a hacer siempre. Luego de eso, creamos una variable task en la cual guardamos los datos del usuario, enviados al fragmento, y luego de eso, pues la aplicación intentará que si la cuenta existe, pues creará una variable credencial que obtendrá las credenciales de la cuenta de Google, y luego de eso registrará esas mismas credenciales en la autentificación de Firebase. Así, llamando a Firebase, la instancia de Firebase, luego llamando a la función de ingresar a través de unas credenciales, y cuando se complete esta acción, pues si ha sido la acción satisfactoria, pues llamará a la función showHome. ShowHome, ¿qué es? Una función que lo que hace es guardar los datos del email y el proveedor. Que como el proveedor es Google, pues lo guarda sin más. ¿Cómo lo guarda? A través de Shared Preference. ¿Qué es Shared Preference? Pues Shared Preference es como un archivo donde
se pueden guardar datos simples y son persistentes sin importar que la aplicación esté cerrada o abierta o cualquier cosa, pues esos datos siempre van a estar ahí a menos que el usuario decida borrarlos entrando a la configuración de la aplicación. Bueno, después de guardar los datos con Shared Preference, pues lo que va a hacer es navegar hacia la siguiente pantalla, que va a ser la de Username Fragment. En caso de que la acción no haya sido satisfactoria, pues lo que va a hacer es llamar a la función showAlert, que lo que hace es crear un cuadro de diálogo en donde le muestra el error que se le ha enviado a la función, que en este caso es que un error ha pasado. En el caso en el que el usuario haya decidido crearse una cuenta o loguearse con una cuenta ya creada, pues se ha llevado al fragment de account fragment, que dependiendo el botón que le haya dado, pues se enviará con un string o con otro. En el fragmento de account fragment, al recibir los strings a través de SafeArgs, SafeArg, ¿qué es? Es el método seguro de envío de información entre fragmentos. Al recibir los strings, ¿no? Al recibir el string que según lo haya enviado, según el botón que haya presionado, pues lo que va a hacer este fragmento es llamar a función setup, en el cual verifica si ha sido enviado a este fragment a través de el botón de crear cuenta o a través de loguear, el botón de login. En caso de que haya sido el botón de creación de cuenta, pues lo que va a hacer es esconder el botón de login y mostrar el botón de creación de cuenta. En caso que haya sido el botón de login, pues esconder el botón de creación de cuenta y mostrar el botón de login. Pues en el caso de que el usuario intente crear una cuenta, por ejemplo, persona 1.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al presionar el botón de registro, pues lo que va a hacer es verificar si los campos mail y los campos password no están vacíos. Si no están vacíos, pues lo que va a hacer es verificar la longitud de la contraseña. Si la longitud de la contraseña es mayor a 5, pues lo que va a hacer es llamar a la autentificación de Firebase y llamar a la función de crear un usuario, y el cual le pasaremos el email y la contraseña. Cuando esto se complete, si ha sido de forma satisfactoria, pues llamar a la función de showHome. Esta función que hace, pues esta función lo que hace es lo mismo que hacía la función de Google en el fragmento de autentificación. Guardar el correo y guardar el proveedor. En este caso va a ser básica. Y luego de eso, pues lo enviará al siguiente fragmento, que será username fragment. En caso el usuario haya presionado el botón de login, pues es prácticamente lo mismo que el botón de creación. Verificar que los campos no estén vacíos y luego verificar si esa cuenta está registrada en Firebase. En el caso de que sí esté registrada, pues ingresar a la aplicación. En caso de que no esté registrada, pues saldrá un error un cuadro de diálogo, un error. Ya que hemos visto los fragmentos de autentificación,
como ese out fragment y account fragment, ambos nos llevan al mismo sitio después de que el usuario se haya logueado correctamente, que es el fragment de username fragment. ¿Qué es este fragmento? Pues este fragmento es una pantalla donde lo único que tendrá es un campo para que el usuario pueda escribir su nombre, un nombre personalizado, un nombre que personaliza la experiencia un poco, y un botón de empezar la aplicación. En la parte de lógica que tenemos, pues tenemos lo mismo que los otros fragmentos. Le asignamos un layout y le asignamos la parte lógica de las funciones que va a realizar. Esto solo tiene una función, que es la de initUI, que lo que hace es que al presionar el botón de Start, un momento, que al presionar el botón de Start, llama a la función checkValue, que lo que hace es verificar que este campo no esté vacío. En el caso de que esté vacío, pues mostrará un error. Los campos no pueden estar vacíos. Y en el caso de que no esté vacío, por ejemplo, Amber, lo que va a hacer es guardar ese nombre en Shadow Preference y llamar a la función SaveFirebase, que es SaveFirebase. Lo que hace esta función es verificar si los datos de login del usuario están guardados. Y en caso de que sea así, pues lo que va a hacer es llamar a la instancia de Firebase Firestore, que es el almacenamiento de Firebase, y lo que va a hacer es dentro de la colección que ya está creada de users, creará un documento con el nombre del correo del usuario, en el cual asignará el dato del proveedor. Guardará el dato del proveedor dentro del documento del usuario. Y luego de eso, pues llamar a la función de goToDetail, que lo que hace es ir al siguiente fragmento. ¿Cuál es el siguiente fragmento? El fragmento es welcome fragment. ¿Qué es welcome fragment? Pues es el siguiente fragmento. Es el fragmento en el cual llegaría si es que ya se hubiera registrado anteriormente en la aplicación. En este fragmento, pues lo único que va a suceder es que el usuario va a ver un mensaje donde se le saluda por su nombre personalizado. Por ejemplo, si en este caso, que es Amber, saludará a Amber con un mensaje de Welcome Amber. Lo que es en la parte lógica, pues un poco más de lo mismo que el fragmento anterior. Al definirse el fragmento, pues llamada a initUI, que es una función que lo que hace es obtener el nombre guardado que se ha guardado y asignarle un texto al text view que se llama hello text, que es el único que hay en el layout, y asignar el texto de welcome el nombre del usuario. Luego de eso, llamará una opción llamada getToken, el cual lo que va a hacer es conseguir el token del usuario, el token de Firebase de autentificación que se crea cuando el usuario se autentifica, y lo va a almacenar en el documento del usuario. También obtendrá el token de Cloud Messaging, igual que el token de autentificación, también va a ser almacenado en el documento del usuario. Y por último, llamará a la función startCount, que lo que hace es un contador, igual que el splash screen, un contador que dura
1,2 segundos, que al acabar redirige al usuario al fragment de today fragment. Today fragment. En la parte lógica de today fragment, lo que tenemos es una función setup que lo que hace es montar todo el layout, toda la interfaz que el usuario va a ver, con el que va a interactuar. Lo primero que hace es llamar a la librería de calendario, a obtener la fecha actual. Con esa fecha actual, pues pasársela al calendario, al widget de calendario, que al seleccionar algún día, pues lo que va a hacer es llamar a la función recyclerDate, en el cual se corrigen algunos errores que tiene la librería de calendario, que es que el mes siempre es uno menos. Al llamar al mes, pues el mes siempre nos dan con un número menos, así que aquí se le aumenta. También se le asigna se cambia el, el valor del mes y el valor del día a un string y se le asigna un número 0 al principio, porque así está almacenado en la base de datos y así facilita muchísimo más lo que es las consultas. Luego de eso, pues lo que hace es asignar la fecha que ha sido seleccionada en un text view. Luego de eso, lo que hace es coger el recycle view, donde se va a mostrar todas las notas creadas, todas las tallas creadas. Pues le va a asignar un adaptador. ¿Qué es un adaptador? Pues un adaptador es que los datos que recibe, pues los pueda mostrar a través de ese recycle view. ¿Qué es un recycler view? Pues el recycler view lo que es una lista donde se recicla la vista para cada elemento de esa lista. Luego de eso, pues le asigna el contexto al layout manager de ese recycler view, que el contexto va a ser ese mismo fragment. Y luego de eso, pues llamada al view model. El view model, ¿qué es? Luego de eso llama al view model. ¿Qué es el view model? Pues el view model es el que se encarga de la preparación y la administración de los datos relacionados con las vistas. Es el que se encarga de la comunicación entre la vista y la aplicación. Pues en esta view model tenemos una función que lo que hace es obtener los datos de las tareas que están dentro de los tableros, y al llamar a esta función, pues lo que hace es pasarle la fecha que ha sido seleccionada en el calendario. Luego de llamar a la función del viewModel, pues lo que hace es llamar a una función de observer, que es parecido al observer forever, que es un observador que lo que hace es observar si los datos han cambiado constantemente. Todo lo que dure pues el ciclo de vida del recycler view del today fragment, que se indica con view life cycle owner, que lo que esto es que el ciclo de vida del fragmento de today fragment, pues que siempre está observando, y lo que hace con esto es observarlo pero en segundo plano para que no interrumpa el funcionamiento de la aplicación. Cuando este observador reciba datos, pues lo que hace es llamar al adapter. ¿Qué es el adapter? Pues el adapter es el que se encarga de adaptar los datos que recibe, adaptar una lista de datos a recycle view para mostrarlo. Esos datos, pues cada dato con su respectiva vista, así reciclando la misma vista para todos los datos sin importar el tamaño de esa lista. Por ejemplo,
en el adaptador de TodayAdapter, ¿no? Pues lo que hacemos es crear una lista mutable de tipo task firestore, que es una lista de arrays, que al llamar la función setDataFileBase, pues lo que hace es los datos que envía a este adaptador, pues los asigna a la lista y llama a la función para que notifique al adaptador que los datos han cambiado. Al asignar estos datos a la lista, pues lo que hace el adaptador es obtener el tamaño de esa lista o obtener la posición de cada dato en esa lista y implementar esos datos en una vista. En este caso es esta. Por eso el Recycle View, que recicla esa misma vista para todos los datos de una lista. Al reciclar la vista, también lo que hace es asignar los datos que se le han pasado a través de la lista a cada vista. Y eso es todo lo que hace el fragmento de TodayFragment. En el caso del usuario decida presionar el botón de tableros, pues nos mostrará el fragmento de tableros. ¿Qué es el fragmento de tableros? El fragmento de tableros es un fragmento igual que TodayFragment, donde lo que tiene es un Recycle View, donde se muestra en forma de lista todos los tableros que tiene creado al hacer la consulta a la base de datos. Y también lo que hace es que al presionar el botón de agregar, pues te envíe a la pantalla de creación de tableros. Aquí donde se asigna la información a Recycle View. Aquí es cuando el botón que al darle a agregar, ¿no? a crear, pues nos envía al fragmento de añadir un tablero. También tiene el botón de Today que nos regresa al fragmento anterior y el botón de perfil que nos lleva al fragmento de perfil. Y eso es todo lo que tiene. Al presionar pues el botón de crear un tablero, pues nos lleva a Add Dashboard Fragment, que es un fragmento que lo que hace, que tiene una función de setup, que lo que hace es que al presionar el botón de agregar, verifica que los campos no estén vacíos. En el caso de que no estén vacíos, pues lo que hace es crear una lista con los datos de ese tablero y llamar a la función addData, que lo que hace es crear la colección de tableros, dashboards, y crear un documento con un identificador autogenerado. Y dentro de ese documento, pues guarda el título de ese tablero y la descripción del tablero. Por ejemplo, tablero de prueba. Entonces, y podemos ver que se ha creado tablero de prueba. Y ahora volvemos al fragmento anterior, que es el Dashboard Fragment. Ahora que tenemos tableros ya creados, gracias a Recycler View, pues podemos asignar funciones al presionar
cada lista, cada objeto del tablero, cada elemento de esa lista. Por ejemplo, al presionar, le decimos aquí que al presionar el botón de Edit, que es el botón del lápiz, nos lleve al fragmento Update Dashboard Firebase Fragment, que lo que hace es editar el tablero creado. Es un fragmento donde se puede editar el tablero creado. En este fragmento, pues lo que hace es recibir los datos que ha sido pasado a través del adaptador, que en este caso al darle a editar, pues pasa todos los datos del elemento que ha sido presionado para editar y los coloca en sus cajas de texto. También añade la función de cuando presionas el botón de editar, pues lo que haga es coger los valores nuevos de la caja de texto y actualizarlo en la base de datos y regresar a la pantalla anterior, al fragmento anterior. En caso de que queramos borrarlo, también tenemos una opción en la cual lo que hace es mostrar un diálogo de que si estamos seguros de querer borrar ese tablero, y en caso de que sea así, pues lo que hace es borrar los datos de la base de datos del tablero. Y cuando volvamos al fragmento anterior, pues al tener un observer, pues observa que ha cambiado los datos y los actualiza. Igualmente con la edición. Si en verdad edición prueba, al volver a la pantalla anterior, el observa que los datos han cambiado y lo actualiza. Pues también gracias al adapter también tenemos la opción de que al presionar el objeto de la lista que queremos, pues nos lleve al fragmento de in-dash fragment, que es dentro del tablero, cual pues los parámetros que pasa es el ID del tablero y el título del tablero. Por ejemplo, si presionamos el tablero de trabajo, podemos ver que el título del tablero que ha sido pasado por un parámetro, pues lo utiliza para ponerlo como título dentro de ese tablero, en ese fragmento, y el identificador lo utiliza para poder hacer consultas a la base de datos, que creo que se vea mejor viéndolo en código. Aquí podemos ver que tenemos dashboard fragment, que tiene una función setup, donde monta todo lo que es la información al usuario. Recycle view de las notas, recycle view de recurring task, las esconde y muestra solo la de task. También esconde el texto de notas y de recurring task, también las esconde y solo muestra la de task. También tenemos la de que al presionar el botón de notas, pues muestra el recycle view de las notas junto con el texto de notas, y lo mismo para recurring task. Haciendo lo mismo que hacía con los tableros, pues consultas a la base de datos a través de un repositorio, luego de ese repositorio coger los datos en un view model, de ese view model pues, utilizarlo para poder
mostrarlo en pantalla a través de los fragmentos. Pues en este fragmento lo que tenemos es también un botón de añadir, donde podemos añadir una tarea, una nota, una tarea recurrente, el cual, si presionamos crear una tarea, por ejemplo, lo que hace es llevarnos a un fragmento de creación de tarea. Por ejemplo, aquí. Este es el fragmento de creación de tarea. Pues en este fragmento lo que tenemos pues en este fragmento lo que tenemos es dos cajas de texto, una que es un título, una descripción, un botón de fecha, otro botón de tiempo y otro botón de prioridad. Este fragmento lo que tiene pues la misma función setup, que lo que hace es montar las funciones a todos los botones, a todas las cajas de texto, que al presionar, por ejemplo, el botón de fecha, lo que hace es llamar a la función de showDatePicker dialog, que lo que hace es llamar a un fragment de elección de fecha. Por ejemplo, vamos a ver aquí que los días anteriores al 9, que es la fecha del emulador, no pueden ser escogidos, y la fecha de día actual del emulador hacia adelante sí. Y tenían los mismos errores que en el calendario de Today Fragment, así que se le ha corregido, pues cuando se selecciona una fecha, pues se asigne un texto con esa fecha. Y lo mismo para el botón de Time, es un selector de hora, donde puedes escoger la hora en la que quieres que le llegue la notificación al usuario. Una caja de texto de título, una descripción, una prioridad para que cuando el usuario presione la tarea, pues pueda ver que en el momento que la creó le dio una prioridad alta, y que al presionar el botón de prioridad, ¿no?, que se muestran las tres opciones de medio, alto y bajo, que al presionar pues la opción pues se escribe el texto en el botón, ¿no? También la opción de que al presionar el botón de añadir, lo que hace es crear esa tarea llamando a la función de insert data to database, que lo que hace es conseguir los datos que ha puesto el usuario, y que si el título, la fecha o la hora no están vacíos, los campos no están vacíos, pues lo que hace es conseguir la fecha de timestamp, pasar la fecha que ha seleccionado el usuario a timestamp y luego restarle el tiempo actual del sistema, para que cuando se cree la notificación, pues a partir del momento que se crea la notificación comienza un contador con el tiempo que se ha asignado. Pues aquí lo que hace es restar la fecha seleccionada timestamp con la fecha
la fecha seleccionada en milisegundos con la fecha seleccionada con la fecha del sistema también en milisegundos. Y luego de eso, pues lo que hace es llamar a Work Manager para la creación de notificaciones. ¿Qué es Work Manager? Pues Work Manager es una API que facilita la programación de la tarea que se debe ejecutar si es que la aplicación está cerrada o la aplicación pues está abierta o la aplicación o han reiniciado el dispositivo móvil. No necesita que la aplicación esté abierta para ser ejecutado, ya que Work Manager se comunica con el segundo plano de los dispositivos móviles. ¿Qué es ese segundo plano? Pues ese segundo plano es cuando, por ejemplo, cuando te llega una notificación de que tu batería está al 15% de la batería. Ese es un ejemplo de del segundo plano, el cual Work Manager pues te ayuda a poder utilizar ese segundo plano. Pues ¿cómo he configurado mi Work Manager? Pues lo que he hecho es crear un companion object, que es una función que va a ser utilizada por cualquier parte de la aplicación, ¿no? En el cual yo le paso los datos con el que quiero que cree la notificación, y lo que hace con esos datos es crear una tarea en el Work Manager con el constructor de Work Manager, y le pongo una duración, un delay que el tiempo que quiero que pase desde la creación de esa tarea, de esa programación, hasta que ocurra. Y también le indicamos el tiempo que se le ha pasado, es en milisegundos. Le ponemos un tag para poder identificar esa tarea más adelante por si queremos editarla o borrarla. Y podemos también enviar datos juntos con esa tarea creada. Y con esto lo que hacemos es crear esa tarea para Work Manager. Luego de eso, lo que hacemos es llamar a Work Manager y poner en cola la tarea que hemos creado. Luego de agregarlo a la cola, lo que hace Work Manager es llamar a la función doWork que ha sobrescrito y realiza lo que le hayas dicho. Por ejemplo, lo que he dicho, que coja los datos de esa tarea que ha creado y llame a la función notificación. ¿Qué hace esta función notificación? Lo que hace es crear una notificación con los datos que se le da. Lo que hace es llamar a un builder de notificaciones, en el cual debemos pasarle el contexto, que el contexto es el contexto de la aplicación, el canal por donde queremos que se envíe esa notificación, un icono con el cual queremos que la aplicación llegue, que la notificación llegue, un título, una descripción, un estilo. Por ejemplo, si el texto es muy grande para la notificación, pues lo que haga es mostrar una notificación expandible, una prioridad, que la prioridad por defecto es alta. Y con esta opción lo que hacemos es que al presionar notificación, lo que haga es un pending intent, que lo que hace es redirigirte a la aplicación. Simplemente eso. Y que con set auto cancel lo que hacemos es que cuando sea presionada la aplicación y luego de redirigirte a la aplicación, pues la aplicación se borre. Luego de eso llama a Notification Manager, que lo que hace es notificarle que estamos creando una notificación, indicándole un identificador y la notificación que hemos construido. Luego de pasar los datos a Work Manager para que creara la notificación, lo que va a hacer después es
crear una lista de tipo task Firestore, con el cual pasará a la función addData, que lo que hace es crear esa tarea y almacenarla dentro de la base de datos. Lo que hace es crear una subcolección dentro del tablero que ha seleccionado el usuario, y dentro de esa subcolección pues se llama tareas, y dentro de esa subcolección pues creará un documento que sea autogenerado, pero tendrá los datos que nosotros hayamos asignado. Luego de crear la tarea, pues cuando llegue la hora asignada en la tarea, pues nos llegará una notificación gracias al Work Manager con el mensaje, con el título y la descripción que le hemos puesto. Acaba de llegar la notificación que al presionarla nos abre la aplicación. Como pueden ver, también se ha auto borrado. Y podemos ver las tareas que hemos creado para el día de hoy, 10. Pues podemos decir lo mismo para todas. En el caso que queramos editar la tarea que hemos creado, solo basta con presionar la tarea que hemos creado y podremos editarla sin ningún problema. A nivel de código, pues este fragmento update task fragment, pues lo que hace es coger los datos que ha sido enviado por el adapter, que al presionar la lista, al objeto de la lista, el adapter envía los datos de ese objeto seleccionado al update task fragment. Esos datos recogidos por SafeArg, que es el método seguro de envío de valores a través de entre fragments, pues lo que hace es coger la caja de texto y poner esos datos. También tiene las mismas funciones que tiene la de añadir una tarea, solo que esto tiene añadido el botón de borrar, en el cual te borra la tarea. Y también, luego de editar una fecha o una hora de una tarea, lo que hace Work Manager es coger la creación de notificación que tenía anteriormente, la identifica por el tag que se le ha puesto en su momento de creación, y las elimina todas. Y lo que hace es volver a crear una con con la hora y fecha puestas en la tarea. Como podemos ver, ya llegó la nueva notificación de la tarea que ya estaba creada, pero ha sido editada la fecha y la hora. Para la creación de notas y la edición de notas es lo mismo que la creación y la edición de las tareas, solo que en las notas no es obligatorio poner fecha ni hora, ya que las notas suelen ser notas y no necesitan tener una fecha. Si quieres poner una fecha, pues se le puede poner, pero no hace falta poner una fecha. Y para las tareas recurrentes, si queremos añadir una tarea recurrente, lo que hacen nos llevará al fragmento de añadir tarea recurrente. En el fragmento de tarea recurrente
la única función que tiene es la función de setup, que lo que hace es montar las funciones de los botones, como por ejemplo que al presionar el botón de selección de día, de seleccionar día, si lo presionamos lunes, pues de la animación de que ha sido seleccionado o que ha sido deseleccionado, que nos dé una opción de escoger la cantidad de semanas que queremos que se repita esta notificación, de poner una fecha, igual que las tareas y las notas, que al crear una tarea recurrente lo que hace es recoger los datos que el usuario ha puesto, como por ejemplo los días seleccionados, que son variables de tipo booleano, y verifica que el título, la hora, la cantidad de repeticiones y que al menos algún día de la semana haya sido seleccionado. En caso de que sea así, lo que hace es coger la fecha programada en la tarea recurrente y ponerle el día actual y convertirlo en milisegundos. Luego de eso llama a la función de delayDate, que lo que hace es calcular el día de la semana, que es el día de la creación, que se representa a través de números del 0 al 6, representando el 0 así el domingo, empezando el domingo, y siendo el 6 el sábado. Después, la función lo que hace es conseguir los días de diferencia entre el día actual y los días seleccionados por el usuario, y llama a la función ZZZ. Lo que hace es que, según las repeticiones que ha escogido el usuario, pues lo que hace es que va añadiendo las fechas del tiempo en milisegundos a la lista. Luego de haber añadido los datos a la lista, lo que hace es llamar a la función createNotification, en donde por cada tiempo en milisegundos le restará el tiempo actual en milisegundos del sistema, y luego de eso con cada uno de los tiempos resultantes creará una notificación y se la pasará a Work Manager. Luego de ello creará una lista de tipo Recurring Task FileStore, el cual, llamada la función addData, que lo que hará es crear la tarea recurrente en FileStore. Podemos ver que dentro del tablero que había escogido el usuario, crea una subcolección llamada Recurring Task, y dentro de esa subcolección creará un documento con un identificador generado automáticamente y pondrá dentro de ese documento todos los datos de la tarea recurrente. En el caso de que el usuario quiera editar la tarea recurrente, solo basta con presionar la tarea recurrente y que edite los campos que él crea necesarios. En lo que es en tema código, es simplemente lo mismo que sucede con la actualización de las tareas o de las notas, solo que adaptado ya a lo que es a los días seleccionados y a las repeticiones. Y a la creación de las notificaciones, pues ocurre lo mismo que con las tareas y las notas. Se cancelan las notificaciones creadas anteriormente y se crean otras nuevas. Y por último está Info Fragment, que es la pestaña de perfil de la aplicación. En este fragmento, pues lo que tenemos es dos text views, dos textos en el cual mostramos el correo y el proveedor del usuario con el cual se ha logueado y el nombre personalizado, el cual puede ser editado y que al presionar el botón Save lo que haga es borrar el dato anterior, que vendría a ser el nombre personalizado, y ponga el nuevo. Y con el botón Logout, pues lo que hace es borrar todos los datos guardados de la aplicación, llamar a
Firebase Authentication y decirle que cierre la instancia del login. Y luego de ello, pues enviará a la pantalla de autentificación sin